Gracias, Señor, te doy por la vida, el ministerio del hermano Daniel. Gracias, Señor, porque está sirviéndote, Señor, en tu obra, haciendo, Señor, lo que tú le has llamado a hacer. Y te alabo y te bendigo porque Él está ahora con nosotros, listo para compartir tu palabra. Y le pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de Él. Bendícele, Señor, y edifícanos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches y qué gusto es poder estar con ustedes hoy. Creo que hacía mucho tiempo atrás que había estado por este lugar. Pero gracias a Dios que estamos otra vez. Gracias, Pastor Jorge, por la invitación y los felicito por tantos días de estar en conferencia. ¡Wow! ¡Qué resistencia que tienen! Muy bien. Muy interesante. Bueno, creo que algunos nos conocemos personalmente. Tuvimos ese privilegio hace mucho tiempo atrás. Otros también nos conocemos a través de la radio. ¿Sí? Espero. Ahí estamos todas las mañanas a las 7:30 en punto, 7:35 en vivo con el programa Vivo Mejor. Todos los días, el programa se repite luego a las 5 de la tarde, a las 12:30 de la madrugada. La edición de los martes se repite a las 9 de la noche. Estamos siempre en podcast, estamos en Facebook Live. En otras palabras, los hemos colonizado. Estamos por todos lados, pero es una gran bendición y quiero que sepan que eso es algo que la gente ha pedido de alguna manera, así que para nosotros es un gran honor, es un privilegio y estamos muy pues contentos y bendecidos por poder compartir con ustedes. Los días lunes siempre tenemos un tema de actualidad, a veces tenemos gente invitada, entrevistados. Los días martes tenemos un breve estudio bíblico que tratamos de hacer directamente el original. Los miércoles tenemos temas como hoy para la familia. Los jueves siempre hablamos de desórdenes emocionales o situaciones así, o también de relaciones interpersonales. Y los viernes, como hoy, preguntas de todo tipo. Y si usted escucha el programa, como uno de los hermanos que me decía aquí que no se lo pierda a la mañana y a la tarde, de hecho, usted ve que preguntas vienen de todo tipo. ¿Okay? Y una de las cosas que yo les pido a ustedes, ya que tengo la oportunidad de estar en la congregación hoy, es que por favor oren por Radio Luz y por favor oren por un servidor. ¿Okay? Con los equipos, tanto del Ministerio de Vivir Mejor como de Radio Luz. Es un esfuerzo muy grande, hay que estudiar mucho, hay que orar mucho, hay que estar ahí todas las mañanas de madrugada, hay que trabajar muchísimo para lograr hacer este programa. Pero ya tiene varios años y el Señor lo está manteniendo hasta que Él diga. Pero es un gran esfuerzo y contamos con las oraciones de muchas personas. Ustedes saben que a veces nos escriben cartas aún de la prisión. Yo por eso a veces mando saludos y nos dicen, estamos orando por usted. Y eso a nosotros nos llena mucho el corazón, ¿verdad? Pensar que hay gente que está ahí, no puede salir de ahí, está orando por su servidor y por otros, y eso es indispensable. Creo que si hemos estado tantos años en la radio, no solamente en Radio Luz, sino en otros lugares, en otras radios, es porque el Señor está sosteniéndonos, ¿amén? Y es a través de las oraciones. Así que bueno, si ustedes tienen cualquier necesidad aquí de la iglesia o tienen compañías, etcétera, y ustedes dicen, nos interesaría promocionar o trabajar allí, hacer algo, ¿verdad? Hablen conmigo después o llámenos, porque es muy interesante. Estamos en un tiempo nuevo, con un nuevo formato y es algo muy interesante. Y creemos que también estamos en un gran desafío, porque yo no sé, yo pienso que el pastor Jorge y otros se habrán dado cuenta que el Señor está haciendo algo en la ciudad de Denver y alrededores, que es quizá el comienzo de oramos un avivamiento en el futuro, pero genuino, de verdad, que hay esos que han transformado una ciudad. Entonces estamos atravesando esas épocas, inclusive en las familias cristianas, esas épocas de unidad de los matrimonios y al mismo tiempo épocas de separaciones en los matrimonios. Evidentemente el diablo está muy ocupado, y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en el mundo espiritual en cuanto a nuestra obediencia al Señor, ¿verdad? Y aprender. Ustedes han tenido varios temas, estaba viendo en la pantalla muy interesantes, y como dijo el pastor, ahora es cuestión de procesar tanta información. Y yo acá les traigo más información para procesar. Pero ustedes saben cómo trabaja el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace escuchar cosas y aunque a veces creamos que pasan por la mente y las olvidamos, no las olvidamos, quedan ahí depositadas
en nuestro corazón. Solo tenemos que decirle al Señor y pedirle que nos ayude a traerlas a la práctica. ¿Okay? Cuanto más lo practicamos, entonces más se asientan en nosotros y las cosas cambian. Hoy vamos a hablar acerca de los roles en el hogar, comprendiendo los roles en el hogar. Y en los hogares, hoy en día hay hogares diferentes, ¿verdad? Pero un hogar típico es el esposo o la esposa con sus hijos, ¿ok? Sin embargo, hoy en día la sociedad nos habla de otro tipo de familias. Y nosotros, al leer la Biblia, decimos, no hay otro tipo de familia, ¿verdad? Es la familia que Dios creó y punto. Pero al mismo tiempo, nosotros lo vemos, por ejemplo, en la radio, cuando la gente llama a la radio para hacer preguntas a mi programa. Yo lo veo en mi profesión de consejero clínico, lo veo en mi iglesia, lo veo en la escuela de ministerios. Hoy en día hay familias que son, por ejemplo, la mamá soltera con sus niños, o el papá con sus niños, uno es viudo, el otro sí, el otro no, otro soltero. Hay muchos casos así. Hay familias donde no solamente está el papá y la mamá y los hijos, pero también hay abuelos, ¿sí? Nosotros en la comunidad latinoamericana acostumbramos mucho a hacer eso. Yo tengo a mis padres, son ancianos y todavía los tengo conmigo, gracias a Dios, en mi casa. Entonces hay muchas formas de familia y cada persona que está dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, cumple un rol, ¿verdad que sí? Y los conflictos que a veces tenemos en los hogares, no solo en los matrimonios, suelen suceder porque no nos ubicamos en cuál es nuestro rol. Ahora, cuando hablamos de rol, pensamos en un trabajo, ¿verdad? Cuando alguien dice, bueno, ¿cuál es su rol en la empresa donde usted trabaja? O si tiene una empresa, ¿cuál es su rol? Usted es un jefe, usted es un empleado, es un supervisor, es un manager, ¿cuál es su rol? Ok, la Biblia nos habla de roles, tal vez no en ese aspecto, pero sí la Biblia nos habla de cuál es el rol de un esposo, cuál es el rol de una esposa, cuál es el rol de los hijos. Y si de pronto hay, como acabo de mencionar, otras personas que forman ese hogar, ¿okay? ¿Cuál es el rol de ellos? Entonces, lo que yo les quiero proponer es lo siguiente. Esto a mí me dijeron que era una conferencia, ¿verdad? Entonces yo no voy a predicar un sermón, voy a dar una conferencia. Y a mí en las conferencias me gusta que la gente participe. ¿Qué les parece? Entonces yo tengo aquí 4 o 5 textos bíblicos y quiero que comencemos sentando la base donde debe ser, en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, menos mal, porque si no estaban de acuerdo, I'm sorry, yo estoy ahora aquí al frente y vamos a hacerlo por este lado. ¿Sí? Pastor, cuento con su apoyo. Entonces, como ustedes trajeron sus Biblias, uno de ustedes va a leer Génesis capítulo 1, versículo 28, y cuando lo encuentra levanta la mano para que yo vea. Otro de ustedes va a leer Efesios 5:33. Y lo mismo, cuando lo tiene levanta la mano, si yo sé que ya está listo para leer. ¿Alguien más? Si por favor puede leer Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Voy a repetirlos todos, pero este es Efesios 6, 1 al 4. Y una última persona puede leer Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Ok, entonces ahí voy. Génesis 1, 28. ¿Quién está listo? Hermano, adelante. Génesis 1, 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, gracias. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? ¿Se acuerdan? Adán y Eva, ¿verdad? Y observen cómo Dios bendice el matrimonio. Esa es una de las primeras bendiciones que encontramos en la Biblia. ¿Sabían eso? Es una bendición directa de Dios. A veces pensamos, bueno, no, la primera bendición fue esta y la otra, y Abraham, o Melquisedec, o Moisés. Sí, de acuerdo, pero esta es la primera bendición que encontramos en la Biblia y Dios lo hace a un matrimonio. ¿Ok? Entonces Dios los bendice y Dios les dice cuál es el rol de ellos. ¿Y qué dice ese texto? ¿Cuál es el rol de ellos? Fructifiquen, multiplíquense, sojuzgar, es decir, son los managers de la tierra, ¿verdad? Señoreen. Entonces, ¿para quién creó Dios la tierra? Para nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cuidarla, señorearla. Yo sé que hoy en día hay exageraciones aquí y allá y se ha politizado mucho el asunto, pero el principio ahí está. Tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidar. Ahora, recuerden que esto ocurrió antes de la caída.
¿Okay? Entonces dice Dios dos palabras muy interesantes allí que son en parte el rol del matrimonio. Fructificad y multiplicados. Y usted piensa, no es lo mismo. No les está diciendo Dios, les ordeno que tengan hijos. Una de las partes Dios les está diciendo, comienzan a tener hijos, procreen, llenen la tierra. Todavía se sigue produciendo eso, ¿se dieron cuenta? Sí. Pero antes les dice, fructifiquen. Y cuando dice fructificad, ahí en Reina Valera dice fructificad y multiplicaos, ese término fructificar no es exclusivamente la idea de multiplicarse procreando hijos. La idea está allí, pero la idea también tiene que ver como personas fructifiquen, crezcan, maduren, cultívense, trabajen uno en relación al otro. Entonces, ¿cuántos estamos aquí casados? ¿Cuántos tenemos nuestra esposa o esposo? Muy bien. Mi esposa y yo cumplimos, Dios mediante, si el Señor no viene antes, en diciembre cumplimos 35 años de casados. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿fue mi vida y fue la vida de ella durante estos primeros 35 años, Dios mediante? ¿Es algo que fructificó nuestra vida? En otras palabras, mi contribución, mi vida ayudó a mi esposa Mariel a fructificar como persona, o mi presencia en su vida la hizo retrasar como persona. ¿Ven? Entonces, si uno piensa, tal vez si no se hubiese casado, hubiese sido una mejor persona, ahí tengo problemas. O si ella dijera, si yo no me hubiese casado con Daniel, tal vez Daniel hubiese progresado más en la vida. No estamos hablando de progreso material, ¿verdad? O profesión o dinero, sino usted sabe, como persona. Entonces, una de las primeras cosas en la bendición de Dios, ¿cuál es? A la pareja. Ustedes se casan no solamente porque necesitan un compañero o una compañera, no solamente porque quieren formar un hogar y multiplicar. Además, la idea de estar juntos es crecer como personas, ¿sí? Y ayudarse uno al otro a crecer como persona. ¿Cómo se hace eso? No es muy fácil. Porque al crecer, ¿qué pareja no hemos tenido problemas? Si usted no ha tenido ningún problema en su matrimonio, yo le regalo mi profesión. Venga a ser consejero. Porque está en mejores condiciones que yo. ¿Ok? Todos hemos tenido discusiones, problemas, más, menos, algunos casos muy graves en algunas parejas, otros no. Pero hemos tenido. ¿Por qué? Porque dos personas conviviendo juntas, naturalmente, van a tener ¿qué? Roces. Son dos personalidades diferentes. Además, uno es hombre y otro es mujer. Gracias a Dios. Entonces, ahí vamos a tener, ¿verdad? La mujer tiene una manera de pensar, Dios la constituyó de una forma y el hombre de otra forma. ¿Se acuerdan la carta de Pedro cuando el Señor dice a través de Pedro que el varón tiene que amar a la mujer y cuidarla porque la mujer es un vaso más que más frágil? Y en ocasiones nosotros decimos, no, dicen las feministas, la mujer no es un vaso más frágil, la mujer es tan fuerte como el hombre. ¿Han escuchado eso, verdad? Y apelan a la igualdad. El asunto es que la Biblia no está tocando el tema de la igualdad. Delante de Dios, tanto un hombre como una mujer valen lo mismo, ¿sí o no? El Señor dice en su palabra, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué dice? A imagen y semejanza de quién nos creó. De Dios. Y luego ¿qué dice? Varón y hembra los creó. O sea que tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. De Dios. Entonces, no es el hombre vale más, la mujer vale menos, por eso ella es más frágil. No, el Señor está hablando allí acerca de Dios creó a la mujer como un vaso más sensible, por ejemplo, en sus emociones, como un vaso más frágil en ese aspecto. Y también teológicamente hablando, se remonta al problema de la caída en el Edén. Ahora, observemos esto. Si yo tuviese aquí dos vasos, uno de vidrio y otro de plástico, los tiro contra un piso de cemento o cerámica, ¿cuál de los dos vasos se va a romper o tiene más probabilidad de romperse? De vidrio. Pero los dos son vasos, ¿sí o no? Y si son dos vasos, supongamos que los dos vasos pueden cargar 12 onzas de agua o líquido. Entonces,
El volumen de lo que se le pone adentro, la capacidad es la misma, ¿verdad que sí? 12 onzas. ¿Cuál es la diferencia? El material. Entonces, ¿qué ocurre? Si el material es plástico o un metal, puede sufrir golpes y marcas y cosas, pero ahí está. En cambio, se dieron cuenta que el vaso de vidrio, de cristal, hay que cuidarlo mucho. Es muy sensible, decimos. Entonces, aún en consejería profesional, nosotros notamos que hasta el cerebro de la mujer, aunque tiene la misma constitución de la del hombre, tiene áreas donde la mujer responde diferente a diferentes impulsos emocionales. Usted dice, ¿todas las mujeres responden igual? No, pero casi todas tienen la misma tendencia. Dios ha creado una sensibilidad especial en la mujer. Una de las razones es porque la mujer es la que puede gestar una criatura y tenerla en un promedio de 9 meses dentro de su vientre, ¿sí? Cuando el bebé nace, la mujer casi siempre, con algunas excepciones, tiene la capacidad de amamantar a su bebé. Y por los primeros 2 años de la vida, los científicos y el sentido común nos dice, lo vemos en la práctica, que los babies están más aferrados a su mamá que a su papá, ¿verdad que sí? Yo recuerdo, nosotros tenemos 2 hijas y un varón, ya están grandes, ya son adultos, pero yo me acuerdo cuando nuestros hijos eran pequeñitos y tenían esa edad. Me acuerdo de la primera, nuestra primera hija se llama Lidia, y Lidia lloraba y tenía más o menos esa edad y quería comer, y yo la miraba y le decía, I'm sorry, no puedo ayudarte en este departamento. Entonces necesitaba mamá. Y dependía de mamá. A medida que fue creciendo, como todos los demás niños, ya se van despacito haciendo un poquito más independientes, ¿sí? Entonces ahí vemos que el rol de la mujer es indispensable. Y ese asunto de haber tenido al bebé en su vientre por tanto tiempo, tantos meses, y luego en su pecho por tanto tiempo, o con fórmulas o lo que sea, pero ustedes ven la conexión es muy íntima con el baby. Entonces eso hace que la mujer sea naturalmente más sensible a emociones. Las mujeres generalmente cuando un bebé llora dicen, le pasa esto, esto y esto. Y nosotros los varones decimos, ¿cómo sabes? ¿Le leen la mente? ¿Cómo sabes cuando le duele la cabeza? ¿Cómo sabes cuando tiene hambre? ¿Cómo sabes cuando está sucio el pañal? ¿Cómo sabes? Y nosotros ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué le pasará a este bebé? Y la mamá, yo sé lo que le pasa. Hay una conexión, hay una sensibilidad, hay algo allí especial que Dios ha creado. La mujer es un vaso más sensible, más frágil, y también por esa misma razón la mujer es más sensible a, por ejemplo, a llorar. ¿Okay? Uno como varón o los hijos o alguien de afuera hace algo y por lo general, ustedes las damas, es más rápido que venga esa emoción de sensibilidad, ¿no es cierto? Los varones también, pero claro, nosotros culturalmente tenemos que decir, yo soy macho y no voy a llorar, pero no voy a llorar. Ahora, eso es lo que en consejería clínica llamamos un condicionamiento. Es decir, nos precondicionaron para decir, usted no es hombre si llora. Es un grave error, varones. No hay nada malo por llorar. Al contrario, es salud mental llorar. Ahora, si usted está llorando todo el día, bueno, la cosa. ¿Qué dice el segundo texto? Nuestro segundo texto es en Efesios 5:33. Dios da instrucciones al matrimonio. Alguien había levantado la mano por ahí atrás, pero no sé si era ese texto. Efesios capítulo 5, verso 33. ¿Quién lo tiene? A ver, aquí adelante vi la primera mano. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, otra vez aquí vimos la instrucción ahora en el Nuevo Testamento, en este caso al hombre y a la mujer. ¿Qué dice que el hombre tiene que hacer? Amar a la mujer como a sí mismo. Amar a la mujer como a sí mismo. Entonces, si usted no ama a su mujer, ¿qué está pasando? Dios está amando a usted mismo. ¿Ok? Por eso después sigue el contexto diciendo, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo cuida, etc. Entonces el hombre ama a la mujer. ¿Y luego qué dice de la mujer? Respeto. La mujer respete a su marido. De ahí salió el famoso libro Amor y Respeto. No sé si lo han leído, pero es un buen libro para leer. Ahora, hay que tener cuidado porque algunas personas dicen, ve, el hombre tiene que amar, la mujer solo tiene que respetar. No se equivoque. Vaya al libro de Tito. En el libro de Tito,
habla acerca del amor. En el capítulo 1 hay un texto en Tito, la carta de Tito, ¿la conocen? No es un vecino, es Tito. Entonces dice ahí, sí, porque a veces uno va a lugares y dice la carta a Tito y la gente que no conoce la Biblia dice, ¿quién es Tito? Entonces era un pastor del equipo pastoral misionero de Pablo. Entonces Pablo le escribe a Tito, ¿verdad? Como a los pastores nos escriben hoy a través de esa escritura. Entonces hay un texto que dice, las mujeres ancianas en la iglesia deben enseñar a las mujeres más jóvenes ¿a qué? Que amen a su padre. A que amen a su esposo. Así que no hay excusa, hermanas, también nos tienen que amar. La Biblia lo dice. Ahora, en el texto de Efesios vemos los roles. Hoy estamos hablando de los roles de la familia, ¿eh? El rol del hombre es ser ese pastor de su hogar. ¿Qué le parece? Entonces usted dice, bueno, pero el pastor Figueroa y ustedes son pastores, nosotros somos pastores de la iglesia. En primer lugar somos pastores de nuestro hogar. Luego somos pastores de una congregación, pero eso es un llamado especial de Dios para hacer eso. Pero todo varón debemos ser pastor de nuestra congregación, que es nuestra iglesia, es nuestra casa en primer lugar. ¿Están de acuerdo? Amén. Entonces, tanto es así que cuando se habla de obispos, diáconos, líderes en general, una de las condiciones es que sepa gobernar bien su casa. ¿Recuerdan? Porque dice que el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a administrar, gobernar, pastorear, etcétera, la iglesia del Señor? Entonces usted dice, bueno, eso es para los pastores, eso es para todos, especialmente para los que estamos en liderazgo. Ahora, hermanas, yo les pido por favor, de parte de todos los varones, pastorear un hogar, como pastorear una iglesia, no es juego de niños. Es una cosa bastante dura en algunos aspectos. Cuando las cosas van bien es fácil, sencillo, cuando el grupo de la congregación está bien, todos están leyendo la palabra de Dios, están en el Espíritu, están orando, comprenden, las cosas van mejor. Y de pronto eso no se hace y las cosas empiezan a empeorar. En un hogar ocurre eso. En ocasiones estamos muy bien y en otras ocasiones no muy bien, y sin embargo el Señor ha dado a los varones ese rol de ser el pastor de su hogar. Por eso esa expresión que el hombre es la cabeza de la mujer. Esa es la idea, es el líder, es el que sienta un poco el clima espiritual del hogar, es el que en momentos tiene que corregir, no es sencillo. Otro texto ahí mismo en Efesios que dice de los varones, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así tenemos que amar a nuestras esposas. Entonces a los hombres nos toca más fuerte el problema, o la responsabilidad, ¿sí? La mujer dice respete a su marido, pero los varones, la mujer tiene ese trabajo de tener que aprender a someterse sin ser una esclava. No tiene que ser así. Y es un sometimiento voluntario. Pero para el hombre es más fácil la tarea de ser el pastor, la cabeza de su hogar, cuando la esposa es alguien que sigue ese liderazgo y se somete en ese liderazgo. ¿Okay? Si eso no ocurre, no solo se está haciendo un daño a ella, le está haciendo un daño al esposo, es complicado. Es como cuando los pastores, de pronto tenemos en las iglesias, de vez en cuando surgen, o pueden llegar a surgir miembros muy difíciles, ¿verdad? Que como que no están en la misma onda, no están en el mismo canal de lo que el Señor quiere hacer, y eso es duro para un pastor. ¿Sí? Bueno, también lo es en su hogar, igual que con sus hijos en el hogar, ¿no es cierto? Entonces, la esposa es la ayuda idónea. ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? La ayuda idónea. Entonces la idea en hebreo de esa palabra, la ayuda idónea, es la idea de la mejor ayuda que Dios le pudo haber dado a un hombre. ¿Qué tal? La mejor ayuda que Dios le pudo haber dado a un hombre es esa mujer. No cualquier mujer, esa mujer. ¿Ven? Entonces, la mujer tiene que asumir, ustedes hermanas, eso. Yo soy la ayuda idónea de mi esposo. Entonces no va solamente por a ver si cocino bien los frijoles, le hago las tortillas a tiempo. Esas son cosas que ayudan, pero eso no es ser una ayuda idónea, ¿ok? La ayuda idónea es esa persona que comprende su rol como mujer, comprende su rol como esposa, comprende y hace, cumple con esos roles. Es la amiga del esposo, es la compañera del esposo, es la que ora por el esposo, es la que sostiene espiritualmente al esposo. Es la esposa que uno sabe que puede contar con ella. ¿Okay? No importa donde uno esté, uno cuenta con ella. Uno confía completamente. Ese es el ideal del matrimonio en la Biblia.
pero para que se propague esa idea del resto de la vida y crezca, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tener a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas. Porque ahí viene una nueva naturaleza y ahí podemos comprender estas cosas que son realmente cosas espirituales para comprender. Y en segundo lugar, como decimos aquí en buen mexicano, hay que echarle ganas. Hay que ponerlo en práctica, si no es... ¿Se acuerdan del texto en la Biblia que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Entonces, ustedes tuvieron 5 días de información, nunca podrían presentarse delante del Señor y decirle, ¿sabes qué? Yo no sabía. Yo creo que el Señor le va a presentar una fotografía de los PowerPoint sobre todo esto que vieron. Y le va a dar la fecha. En agosto del 2017 y en tu iglesia el pastor Figueroa trajo a todas estas personas, mire toda la información que le di. Así que no hay excusa. Al que sabe hacer, al que ya no ignora, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Otro texto en el Señor Jesucristo que dijo, si sabéis estas cosas, ¿sabes hacer lo bueno y no lo hacéis? Más bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, ¿dónde está la bendición? ¿En absorber el conocimiento o en ponerlo en práctica? Obviamente en ponerlo en práctica. Así que si usted miró todo lo que otros y ahora un servidor le fuimos trayendo de parte, espero, del Señor, ¿verdad? Hay que ponerlo en práctica. Ahí entonces usted ve la bendición, el cambio en su matrimonio, con los hijos, en las finanzas, en todo lo que ustedes fueron viendo. ¿Ok? Pero estos dos roles tienen que estar muy bien, no solo definidos y comprendidos y entendidos, sino aceptados por cada uno de nosotros. El siguiente texto es Efesios 6, 1 al 4. Aquí Dios instruye a padres e hijos. ¿Quién lo tiene? Aquí, pastor, adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias, pastor. Como se dan cuenta, la Biblia es muy práctica, ¿verdad que sí? Pudimos ver ahí los roles claritos. No los roles de, ok, los niños, ok, tú vas, Pedro, a sacar la basura todos los martes a la noche. Eso no es hablar de roles en la familia. Cada familia decide eso, ¿verdad que sí? Nunca en la Biblia aparece el rol del hijo de sacar la basura los martes a la noche. A la Biblia no le importa ese tipo de dinámicas. Cada uno de nosotros, como familia, decidimos quién va a hacer qué cosa. Pero aquí el rol, ¿cuál es? El rol tiene que ver con el trato uno con otros. ¿Qué dice que los padres o las madres no debemos hacer con nuestros hijos? Provocarlos a ira. Y usted dice, pero ¿quién en una mente sana quiere provocar a ira a sus hijos? Bueno, déjeme decirle cómo se puede provocar a ira a un hijo o una hija. Usted y yo tenemos problemas en la pareja, las finanzas no trabajan, esto, lo otro, ¿verdad? Y vinimos del trabajo y todas las cosas están, ¡ah! Entonces llegamos a casa y se nos cruza uno de los niños, o peor todavía de los adolescentes, y nos piden esto, nos piden lo otro, y nosotros descargamos toda nuestra frustración sobre los niños. Entonces, eso es una manera de, como dice la Biblia, exasperarlos o provocarlos a ira. Esa es una de las muchas maneras que es muy común, lamentablemente. La otra forma es lo que en consejería llamamos triangulación. Eso significa cuando usted va y dice, bueno, tengo problemas con mi esposo, entonces voy a tomar a uno de los niños, el mayor o el que más escuche o la que más escuche, y de pronto me descargo. Es que tu papá esto, es que tu mamá esto. Lo que usted está haciendo es lo que, repito, profesionalmente llamamos triangulación. ¿Qué significa? Usted está trayendo una tercera persona al matrimonio. Usted dice, no, pero nada que ver con el matrimonio. Sí, porque usted está compartiendo algo que sus hijos no tienen que escuchar. Si hay algún problema en su matrimonio, solamente vaya con su pastor o pastora, vaya con un consejero, vaya con alguien. Lo mejor sería neutral de la familia, pero no en la familia. Y mucho menos con un menor. Eso confunde a muchos hijos e hijas. Luego ellos tienen problemas en sus propios matrimonios.
Ahora, cuando los hijos ya son grandes, de pronto ven cosas y preguntan, y uno puede hablar, pero no formar ese triángulo, ¿de acuerdo? Porque eso también exaspera a los hijos. Los pone en contra de papá o en contra de mamá, o los confunde, y eso los hace poner también nerviosos. Así que hay varios ejemplos que les podríamos dar acerca de cómo no exasperar a los hijos. Pero ahí hay varias cosas. Dice que cuando uno honra al padre y a la madre, ¿qué promesa que va a tener? ¿Qué cosa? ¿Vida qué? Larga vida. Y ahí la idea no es larga solamente en años. Hay personas que han dicho, yo siempre respeté a mi papá y a mi mamá, por lo tanto la Biblia me promete, Dios me promete que yo voy a vivir hasta los 102 años. No es exactamente lo que el texto dice. La idea de larga vida puede tener que ver, en muchos casos hemos visto que tiene que ver con longevidad, ¿verdad? Con largos, muchos años. Pero por sobre todas las cosas tiene que ver con una vida de calidad, con una buena vida. Y aquí va la propaganda. ¿Quiere vivir mejor? Respete a su padre y a su madre. Respete a su padre y a su madre. ¿Okay? Ahora, en consejería yo veo mucha gente que me cuenta o le pregunto cosas de su infancia. Y me cuentan a veces cosas horribles de cómo vivieron sus padres, no los amaron, o no les pusieron atención, o hubo distancia emocional, o se fueron con uno y con el otro. Historias que ustedes saben, igual que yo. La Biblia nos dice, respete a su padre y a su madre si los trataron bien a ustedes. ¿Vieron? No es condicional, es una orden. Entonces, para respetar a alguien, usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo con esa persona, ¿verdad? Entonces, usted y yo recordamos a nuestros padres, ya sea que los tenemos vivos o ya están con el Señor, murieron, etc. Y hay cosas que recordamos que usted y yo no nos gustan. Mis padres no fueron perfectos, ¿los suyos? No. ¿Usted y yo somos perfectos como padres? ¿No somos padres? Tampoco. Nuestros hijos en el futuro van a recordar cosas como los míos a veces me lo han recordado, y ahí van a decir, esto y esto y esto, papá, no, eso no estuvo bien. Ese es el momento de pedirles perdón. Y usted dice, ¿yo pedirle perdón a nuestros hijos? Ajá. Y no espera que tengan 30 años, aun cuando son pequeños. Eso va a crear una mejor calidad de vida en sus hijos, ¿sí? Y esa larga vida no es solamente longevidad, es una vida de calidad. Es una vida que es abundante. ¿Recuerden lo que el Señor Jesús dijo? Todo aquel que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y el siguiente versículo interpreta la idea. Y es, esto dijo del Espíritu Santo que vendría a vivir en ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hay vida abundante en nuestras vidas. Pero ¿qué quiere decir la Biblia con vida abundante, ríos de agua vida, el Espíritu Santo dentro nuestro? Toda la capacidad que necesitamos porque Él está dentro nuestro para poder salir adelante en la vida y vivir bien, vivir mejor, ¿verdad que sí? Sí, amén. Bueno, yo me río a veces cuando digo vivir mejor porque pues es la marca. Pero es que ese fue el propósito. El ministerio está basado en Juan 10:10. En Juan 10:10 el Señor dice en su palabra, el ladrón, hablando de Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Entonces, en primer lugar pensamos en la vida eterna, abundancia de días y nunca vamos a morir, gloria a Dios, allí. Pero abundancia también aquí en la tierra, no abundancia de dinero, bienes, casas, terrenos y vamos a ser millonarios y no, eso nunca lo promete Dios en la Biblia, I'm sorry. La idea es que puede llegar a eso si es la voluntad de Dios, pero por lo general no es así. La idea es que bajo cualquier circunstancia, si viven bien, en comunión con Dios, respetando lo que el Señor dice y todos vamos aprendiendo en eso, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vivir una vida abundante, sí o no? Sí. Claro, la vida tiene propósito, tiene significado, tiene sentido. Nuestras relaciones con el cónyuge, los padres, los hijos, es diferente. Y eso no lo hace el pastor, la iglesia, una religión, una denominación. Esa es nuestra relación personal con Cristo. ¿Sí? Entonces, el último texto allí es Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Colosenses 3, 18 al 21. Y aquí la instrucción es para toda la familia. Quien lo tenga, levante la mano y lo leemos. Por favor. Colosenses. ¿Lo encontró, hermano, por favor? Gracias. Casadas, estad
sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Gracias, ahí apareció otra vez la munición. Pero ¿vieron? Esposas, esposos, hijos. Y si siguen, en 1 Pedro hasta habla a los esclavos de una casa. Nosotros en nuestra iglesia estamos estudiando 1 Pedro ya por muchos meses. Y justamente el domingo pasado nos tocó ese texto. Esclavos, siervos. Bueno, en la época de Jesús y en las épocas de la primera iglesia, al principio había esclavos y era algo normal. Entonces la Biblia no se encarga ahí de atacar el sistema que en ese momento tenía la esclavitud. Eso pasó más adelante. En ese tiempo fue, ok, este es el sistema. Entonces, ahora que la mayoría de ustedes como creyentes son esclavos, son pobres, y así fue realmente. En muchos casos en la iglesia primitiva, la mayoría de gente pobre, muchos eran esclavos, empleados en una casa, sean los mejores empleados, es la idea. Entonces, ese era otro miembro de la familia. ¿Ok? Ese era otro miembro de la familia, los que vivían ahí como esclavos sirviendo. Lo que hoy diríamos casi mucamas, niñeros, gente que en una casa de ricos viven ahí con ellos. Entonces, por supuesto, la esclavitud es algo que no nos gusta y es diferente, pero ese fue el contexto cultural en aquellos tiempos. Pero se los menciono para decir que la Biblia hasta provee instrucciones para la gente que vive dentro de un hogar y que no es naturalmente o biológicamente de la familia. Pero en ese texto que la hermana leyó en Colosenses, ustedes observan que hay para el esposo, para la esposa, para los hijos. Está claro, ¿verdad? La Biblia es bien práctica, bien práctica. Entonces, hay algo muy importante allí, en el texto de Colosenses, y es la palabra sujetas. Ahora, las mujeres tiemblan cuando ven sometimiento, el hombre es la cabeza, y aquí dice la mujer sujeta. Y hoy en día el feminismo dice, la Biblia es un libro antiquísimo, es viejo, 2000 años, por eso no tenemos que hacerle caso. Ahora está la liberación de la mujer. ¿Qué es esto de que la mujer esté sujeta? ¿Que acaso la mujer es menos? No. ¿Saben qué significa la palabra sujeta? Estar agarrada al hombre. Así como cuando uno anda de la mano, ¿verdad? Todo enamorado. Usted no suelta ahí a su amado, lo quiere tener ahí. Pero la idea es, uno le pertenece al otro, ¿sí o no? Por eso nunca hay que tomar un texto de la Biblia, sino todos los textos que hablan del mismo tema, ¿de acuerdo? Porque si no, como ya ustedes me escucharon decir en radio, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Ah, lo saben, muy bien, ya lo escucharon a otros seguro también decirlo. Entonces, ¿cuál es la idea esa? En 1 Corintios la Biblia habla del cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 7 la Biblia habla del hombre y la mujer y sus relaciones íntimas también, y dice, el cuerpo del hombre ¿a quién le pertenece? A la mujer, a su esposa, a su mujer, no a otra. Y el cuerpo de esa mujer ¿a quién le pertenece? A su esposo, no a otro, a su esposo. Entonces son una sola carne, se pertenecen uno al otro, es una unidad maravillosa que Dios ha creado y que es el gran ejemplo de lo que es la iglesia en relación con Él. Amén. Es una gran analogía de la iglesia con Él. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa estar sujeta? Que la mujer le pertenece a ese hombre, solamente a ese hombre, sexualmente, mentalmente, en su corazón, es Él. Pero lo mismo aparece con el hombre, con esa idea en Efesios del hombre se entrega a la mujer como Cristo se entregó a la iglesia, es decir, no hay otra mujer. ¿Okay? Entonces, esta es la idea de estar sujeta, es alguien que está allí, no es alguien que le dice, sí querido, sí querido, sí querido, sí querido, y no puede pensar. ¿Se imagina un esposo que le diga, no, tú no pienses, yo pienso por ti? Entonces no está esa igualdad entre personas. El asunto es el rol, los roles son diferentes. Dios le ha dado al hombre el rol de ser ese líder en el hogar. Y si usted como mujer se revela a eso que es algo creado por Dios, no por su esposo, no se la agarra con su esposo, no es su culpa. Si eso es algo creado por Dios, entonces cuando como mujer usted se revela a lo creado por Dios, no va a haber bendición en ese hogar, no va a haber paz. Simplemente no se está sujetando a lo que Dios ha creado. Él es una autoridad sobre usted, no quiere decir que sea un autoritario sobre usted. Esa es un poco la diferencia políticamente hablando entre un presidente y un dictador. Un presidente es alguien que voluntariamente está allí
y el pueblo voluntariamente lo vota en las mejores condiciones posibles, y ahí está, ahí es una autoridad, y el libro de Romanos habla de que el que se resiste a la autoridad, ¿a quién se resiste? A lo establecido por Dios resiste, y el que se resiste a lo establecido por Dios acarrea condenación. ¡Wow! Ahora, ese texto acerca de la autoridad no es exclusivamente para el gobierno. La idea es, Dios ha establecido autoridades, entre ellas en el hogar. Esposo y esposa trabajan juntos, pero Dios ha establecido en el hombre esa autoridad final, como representante de ese hogar, y los hombres vamos a dar cuenta por nuestro hogar. ¿Qué les parece? Entonces, la mejor persona para ayudar al esposo es la esposa. Yo siempre le digo a la gente de consejería matrimonial, a las esposas, usted es la mejor persona, usted le puede ayudar más que yo como profesional. Yo le puedo dar ideas, instrucción, pero usted es la mejor persona que lo va a ayudar. Porque usted es la que lo ve en los momentos grandes de su esposo y gloriosos, y usted es la que lo ve derrotado, cansado, frustrado, deprimido, llorando. ¿Quién ve más que una esposa a su esposo así, verdad? No hay nada malo con esos sentimientos, lo malo es quedarse debajo. Pero ¿quién levanta muchas veces ese ánimo? Es la esposa. Dios usa. ¿Por qué usa la esposa? Es la ayuda idónea. ¿Okay? Entonces, cuando viene a la consejería, yo les digo a los varones, no me mire a mí como su ayuda idónea porque soy profesional, soy pastor, es su esposa la ayuda idónea. ¿Okay? Ella, yo estoy aquí para ayudarle a ella. Efesios capítulo 4 habla acerca de, a unos escogió Dios que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Ahí se acuerda para qué? Para entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y lo que usualmente pensamos es, la obra del ministerio. Ser cantante, ser pianista, ser pastor, ser conferencista. No. Eso es lo que hacemos organizativamente en nuestros dones y talentos como iglesia, pero ¿dónde está el primer ministerio? En nuestro hogar. Entonces, lo que yo estoy haciendo esta noche, lo que el pastor y su esposa hacen constantemente, o mi esposa y yo, o lo que todos estos conferencistas hicimos, lo que ustedes también, maestros, aquí en alguna clase hacemos, es dar instrucción, preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? Primero en casa. Entonces, cuando alguien viene a consejería pastoral o profesional, es lo que yo le digo, le voy a dar ayuda, vamos a mirar la Biblia, vamos a mirar otras cuestiones profesionales, pero la idea es instruirle para que usted sepa cómo procesar estas ideas, cómo descubrir el problema, la raíz del problema, como dice Hebreos, y cortarla, y al mismo tiempo, en la práctica, cómo ser un mejor esposo, cómo ser una mejor esposa, especialmente adaptado como ustedes son como familia. Hagamos la onda, ¿verdad? Pero la persona que va a estar allí todos los días viviendo esa vida es la esposa con su esposo y es el esposo con su esposa. Entonces, lo que a veces falta en el matrimonio y con los hijos es esto, son estas herramientas para saber cómo cumplir nuestro rol. ¿De acuerdo? Una vez que no nos resistimos, sino que lo aceptamos y lo vamos practicando, Dios bendice. Dios bendice. Ahí va otra vez ese principio espiritual. El que siembra escasamente, yo sé que eso se usa para las ofrendas muchas veces, ¿verdad? Pero si usted mira el contexto, no está directamente hablando de las ofrendas. Es un principio espiritual para todo. El que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente también segará. Eso es un principio que lo entiende hasta el más ateo, al que no quiere saber nada de Dios, no cree en Dios, sabe que eso existe. ¿Por qué? Porque si tira una semilla, chances hay que salga una ramita. Si tira varias semillas, van a salir varias. Así que eso es una ley de siembra y la cosecha, es una ley universal. Hasta otras religiones hablan de esa ley. Pero en la Biblia se aplica lo que realmente se tiene que aplicar, a todo. En otras palabras, si usted siembra mucho amor, ¿qué piensa que va a cosechar? No tenga miedo, mucho amor. La gente lo va a querer, sus hijos van a estar buscándolo, sus hijos van a estar ahí. Mi esposa y yo nunca fuimos perfectos y no soñamos con serlo, no va a suceder. No va realmente a suceder esa perfección a ese nivel que estamos pensando, pero nuestros hijos, dos casados, una todavía soltera, todavía les gusta venir a casa a visitarnos. Y a veces cuando vienen se quedan varios días y nos llaman y tratan de comunicarse por Skype o por teléfono y oran por nosotros y están pensando en nosotros, ¿verdad que sí?
Y entonces usted dice, ¿y por qué eso es así? A lo mejor yo conozco otros hijos que no hacen eso con sus padres. Bueno, esta es la clave. Nosotros, gracias a Dios, conocimos uno al otro cuando ya teníamos a Cristo en nuestro corazón ya varios años. Ya el Señor había transformado mi vida y la vida de mi esposa, ya éramos salvos. Cuando nos unimos como matrimonio, nos casamos, lo encomendamos al Señor y con muchos errores y mucha cuestión, pero aprendimos y seguimos aprendiendo ahora, esta es la de nuestras condiciones, a amarnos y amar a los hijos. Entonces tratamos durante toda la infancia y el crecimiento de nuestros hijos de proveerles amor, más que tenis shoes. De proveerles amor, más que un carro nuevo. Nada malo con tenis shoes, nada malo con carro nuevo, pero la prioridad no estaba ahí, ¿se dieron cuenta? La prioridad estaba en el tiempo con ellos. La prioridad estaba en buscar respuestas a sus preguntas, aun si no las sabíamos. La prioridad estaba en estar cansados, pero igual escucharlos. Y todavía continúa. La prioridad estaba en a ver qué necesitas. La prioridad estaba en vamos a orar por ellos. La prioridad estaba en vamos a estar seguros que están bien alimentados. La prioridad estaba más en eso que en todo lo que a veces aquí en este país pensamos. ¿Vieron ese gran error que a veces se comete aquí? Cualquier extranjero, no solamente el latino o el hispano. Yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve cuando era pequeño. Wrong. No. Que ellos aprendan a ganarse el pan también. Les vamos a ayudar, les vamos a soportar, les vamos a sostener, pero usted les da todo, y después dentro de unos años van a venir a la oficina de consejería mía y van a decir, yo hubiese querido que mis padres no me dieran tanto, pero que estuvieran ahí para mí, para contestarme las preguntas. ¿Ven? Pasa constantemente. Entonces es cuestión de prioridades. Usted siembra en tiempo, en amor, en cariño, en lo que es prioritario en la vida, y cuando usted se pone viejo como yo, la gente lo sigue buscando. Los hijos lo siguen amando. A mí y a mi esposa, ¿ven? Siguen queriendo estar con uno, siguen, mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? Te extraño. Y quieren estar en la casa y a veces no quieren irse, no porque están infelices en su hogar, sino porque les gusta estar ahí. ¿Ven? Ahora, eso no es complicado, no es un secreto. Está claro en la Biblia, el que siembra escasamente, ciega escasamente. El que siembra generosamente, en este caso amor y comprensión, ¿qué es lo que va a cegar? Eso. ¿Okay? A veces si me pregunta usted a mí, cuando usted sea viejito, si el Señor no se lo lleva antes o el Señor no venía antes, ¿usted tiene temor de que usted y su esposa a lo mejor queden solos y abandonados? Absolutamente no. Porque vamos a seguir segando lo que sembramos, gracias a Dios, por muchos años. Si usted sabe eso, yo lo digo para la gloria de Dios, estoy dando la gloria a Él que nos dio en ese momento esos años de la sabiduría. Así que en primer lugar tenemos nuestra familia. ¿Sabe por qué también no vamos a morir solos y abandonados? Nunca, porque también tenemos la familia de la iglesia. Y estamos aplicando el mismo principio. Ahí va el amor. Pero no va así, como lo hice, ¿eh? En la práctica va el amor. No se crea que ven al pastor pasa al frente y hagan así, viene en la práctica va a venir. Ahora, para ir concluyendo, miren cuál es el concepto tradicional hispano de la familia de acuerdo a las estadísticas y los estudios de gente que dice que sabe. Este es el concepto tradicional de un hispano hacia la familia. El hombre manda, pero la mujer controla. No digo que es verdad, estoy diciendo, este es el concepto de la gente. ¿De acuerdo? No se enojen conmigo, no tiren las piedras. Esto es lo que la gente dice. El hombre manda, pero la mujer controla. En otras palabras, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. El cuello va arriba de la cabeza donde ella quiera. No es bíblico, pero eso pasa. Segundo, un concepto tradicional hispano de la familia hispana es unida. Unida. Lo invito a mi oficina de consejería una semana. Tal vez es más unida que otras razas, pero... Tercero, la mujer es responsable de los hijos. Observe, la estadística nos dice la mujer y el hombre. Es como que el hombre era encargado, ok, tú eres la mujer, tú te dedicas con los hijos, yo salgo a trabajar, ¿ok? Eso no es bíblico. Es bíblico la idea de que la mujer tiene esa sensibilidad de lo que hablamos, pero el hombre tiene que participar en la educación, en la crianza de los hijos, ¿o no? Sí. Claro.
Claro, pero este es el concepto. Otro, la mujer está a cargo de la casa, en general. 5, la mujer está a cargo de la vida espiritual del hogar. Ese es el concepto aún en las iglesias hispanas mundialmente, en los países latinos. ¿Cuál es el concepto bíblico? Al revés. La mujer y el hombre lo hacen juntos, pero el hombre debería, como dijimos antes, trazar por lo menos el lineamiento espiritual, aun si la mujer después es la que levanta los pedacitos y en la práctica lo hace, ¿verdad? Pero abandonar esa tarea y pensar esa tarea de la mujer, eso es un concepto erróneo. Otra, del concepto tradicional hispano de la familia, que está totalmente contrario a los roles que la Biblia habla. El hombre debe ser servido porque es hombre. Yo leí eso y pensé, ¿acaso no tenemos manos los hombres? ¿Somos babies que todos nos tienen que dar en la boca? No, yo no tengo problema con cocinar, planchar, coser, menos bordar, lo demás. Y eso porque no sé. Nunca me preocupé en aprender tampoco ni quiero. Pero ven, la idea es, miren, yo les digo esto y nos reímos, pero ¿saben por qué yo lo hice así? Por 2 razones. La primera, porque mi mamá estuvo muy enferma por muchos años. La pobre tiene más de 40 operaciones en su cuerpo. Todavía vive, quería estar acá hoy, no pudo, pero yo me acuerdo crecer y ver a mamá desmayarse, pum, en la cocina y llevarla al hospital, y papá mirando la cocina y mirando a nosotros 3, mis 2 hermanas y yo, y llorar, mirar la estufa, como dicen acá, el stove, la cocina, y llorar porque no sabía ni siquiera decir cómo puedo hacer para alimentar a mis hijos. Y de donde yo soy no existen las tortillas. Entonces tampoco eso era como para, ok, a ver, toma tortilla. Entonces estaba ahí diciendo, y su esposa no estaba en el hospital, había cirugía acá, cirugía allá, y nosotros estábamos ahí, y tenía que depender de una abuela o de la otra abuela o de alguien que la ayudara, pero yo me acuerdo. Y eso me quedó tan, mire, yo se lo cuento y tengo la foto en la cabeza, me quedó tan grandemente fijo en mi mente, que aunque yo era muy pequeño, fui creciendo pensando, eso a mí no me tiene que pasar. Cuando yo sea grande, yo voy a aprender a cocinar. La segunda razón por qué ocurrió es cuando el Señor me llamó al ministerio. Siendo un joven, el Señor me llamó al ministerio pensando en las misiones. Y yo escuchaba historias de misioneros, algunos inclusive solteros o solteras, pero aún hombres solteros, que Dios los mandaba a África, a la China, a lugares musulmanes o lugares extraños, y estaban solos. Y entonces ellos decían, yo tuve que aprender a cocinar, a planchar, a hacer todo por mí mismo porque no tengo una esposa, Dios no me la ha dado. Y yo pensaba, ajá, yo quiero que Dios me dé una esposa, pero si no ocurre, ¿qué hago? ¿Me voy a casar para tener a alguien que me cocine? No. Entonces mi madre me dijo, ok, ven acá, yo te voy a enseñar a cocinar. Otro día se me rompía el botón de una camisa, ok, ven acá, yo te voy a enseñar cómo se cose el botón de una camisa. ¿Cómo se hace esto y esto? Hay cosas que no me gustan hacer, otras que sí, pero sé más o menos cómo hacerlo. Bueno, cuando estaba en el seminario me tocó entre verano y verano, entre clase y clase así, me tocó ir un verano entero al Perú. ¿Okay? Y ahí estuve 3 meses casi, con misioneros aprendiendo qué se hace en las misiones, ya no con los libros, sino ahí, con ellos. Y la líder del grupo de 6 que teníamos ahí era una hermana misionera soltera. Y lo primero que hizo cuando llegamos fue, yo no le voy a lavar las sábanas, yo no le voy a planchar las camisas, yo no le voy a planchar los pantalones, no le voy a coser los botones y no les voy a cocinar todos los días. Y yo tenía otros 2 compañeros que eran de otro país, muy machistas en ese caso, y dijeron, ¡ah! Y ahora se nos acaba la vida aquí. Y yo en ese momento dije, gracias Señor. ¿Ven? Y después me venían a decir, así que tú sabes cocinar. Entonces yo les dije, yo les voy a mostrar cómo se plancha una vez. Si agarran la onda, la agarran. Si no la agarran, I'm sorry. Pero aquí va una vez, ustedes van a servir al Señor, van a ser misioneros, quién sabe dónde, aprendan a valerse por sí mismos. Tuvieron que aprender. ¿Cuál es la idea?
En el mundo hispano, en general, la idea es que el hombre no participa de eso, porque parece que es afeminado si lo hace. No. Bíblicamente, si el hombre es el líder, la cabeza del hogar, da ejemplo en muchas de estas cosas. Claro, hay roles, hay tareas diferentes, pero no hay que tener problemas y eso en algunos casos hay que compartirlo, ¿verdad? Amén. Muy bien, una hermana dice amén. Aquí está. Otro gran problema de los roles, y esto ya no es solamente en el mundo hispano, es en general. La mujer debe liderarse. Esta es una reacción al machismo. Hay tanto machismo, no solamente en el mundo hispano, en general. Yo he estado en países no latinos, allá por África y Asia, y también hay mucho machismo, pero vamos a hablar de lo nuestro. La mujer empezó a enganchar el asunto del feminismo. Ustedes han oído hablar del feminismo, ¿verdad? La liberación de la mujer. Ok, eso es un movimiento que surgió no hace tantas décadas atrás, en realidad, como una reacción al machismo. Las mujeres empezaron a decir, yo no soy un objeto, yo no soy una cosa, yo no estoy aquí nomás para que me use en la cama, yo estoy aquí, soy un ser humano. Ok, yo pienso que era justo que de pronto se empezase a hablar del tema. Lo que no es justo es irse al otro extremo. Y entonces sale el feminismo con todas sus cuestiones. Entonces, ¿qué pasa ahora? Empiezan las familias alternativas. ¿Ok? Entonces ahí no se sabe quién cumple el rol de qué. Y vemos la confusión. Si usted mira televisión, lo va a ver en las comedias, lo va a ver en los monólogos de algunos comediantes, lo va a ver en las películas. Empieza la confusión en cuanto a los roles. Y no, recuerden, no es si hago las tortillas o no, si plancho o no, es qué es una mujer, qué es un hombre, qué se espera, qué es lo que la palabra de Dios, que es el que ha creado Dios al hombre y a la mujer, qué es lo que Él espera. Luego está la exageración del individuo por sobre la familia, el hiperconcepto de la autoestima. ¿Ven? El humanismo que le enseña la solución está en usted. Yo espero que no seamos humanistas esta semana ni nunca. Toda esta información que hemos recibido nunca tiene que hacernos pensar cuanto más información y educación tengo, yo me valgo por mí mismo, porque entonces soltamos la dependencia de Dios. No. ¿Comprendemos? La idea de esto son herramientas, esto el Señor nos está instruyendo, pero si no dependemos de Él, esto no tiene sentido. Entonces ahí está, con cuidado. ¿Saben por qué les digo? El humanismo está entrando en las iglesias, aquí en todo el mundo. El humanismo básicamente es una filosofía muy antigua que lo que enseña al ser humano es cuanto más educado usted esté, cuanto más usted aprenda a valerse por sí mismo, usted no necesita a Dios. Grave error. Es necesario conocerse a uno mismo, es necesario instruirse, es buenísimo educarse, pero en cuanto soltamos la dependencia de Dios, todo eso se nos viene abajo. Dios nos ama, Dios le ama, Dios quiere que usted dependa de Él, yo también, porque Él es el que tiene lo mejor. ¿Okay? Entonces, ahí concluimos pensando, hay mucha cuestión aquí con el tema de los roles. Hoy en día se confunden mucho. Repito, los roles no son solamente el trabajo, quién hace el trabajo en cada hogar. Cada uno puede estipular eso, decidirlo. Pero simplemente se confunde mucho rol y sus hijos y los míos están creciendo en un medio ambiente, no solo aquí en Estados Unidos, en el mundo, están creciendo en un medio ambiente muy confuso, donde a través de los libros de la escuela, el college, la universidad, algunos seminarios un poco liberales, ciertas iglesias liberales en todas partes, libros, televisión, radio, se les está instruyendo veneno en la cabeza. Y la idea es apartarse de lo que la palabra de Dios dice, lo que originalmente la palabra de Dios dice, y concentrarse en el yo, en uno mismo. Yo manejo todo. Y eso crea confusión en el hogar, ¿se dan cuenta? Eso crea que ya no se respete la persona, no se respete los roles. Se habla de respeto, pero en realidad no se respeta. Por último, pocas características que les puedo compartir hoy para concluir del hombre y la mujer. Hay necesidades que son comunes al hombre y a la mujer. Por ejemplo, todos necesitamos ser aceptados. ¿Verdad que tenemos esa necesidad? Claro que sí. Pero esa necesidad debe ser manejada con sabiduría. Hay personas que porque no tuvieron aceptación en su propio hogar, comenzando por los niños, de pronto buscan en grupos fuera de la familia, y no buenos grupos, sino pandillas, gangs y todo eso, buscan ese sentido de aceptación, ¿verdad? Y luego nosotros nos lamentamos.
¿Cómo? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un proverbio, no es una promesa, son dos cosas diferentes. Entonces acá la idea está, ok, usted le dio instrucción, pero le dio amor, le dio cariño, sembró en tiempo con ellos, les hizo decir quiero estar en casa con mi familia porque es lo mejor que tengo, o cuando fueron creciendo dijeron no me aceptan en casa, no me escuchan en casa, no me responden en casa, pero estos que están allá vendiendo drogas o asaltando un banco, ellos me dicen ven con nosotros, eres parte de nuestra familia, y es muy atractivo para ellos cruzar esa línea. ¿Okay? Entonces, si usted no quiere que eso ocurra, es responsabilidad suya, como en mi casa es mi responsabilidad, crear ese ambiente en el hogar donde los niños quieran estar en casa, donde quieran volver a casa, donde quieran estar conectados, aun si ya son adultos. Tiene que haber aceptación, esa es la necesidad de todos. La necesidad de seguridad, de propósito, de identidad, eso va tanto para el hombre como para la mujer. Finalizando, hay características, como dijimos, particulares en la mujer y en el hombre, y usted y yo las tenemos que conocer e investigar un poco más en este asunto. Como la Biblia dice, el hombre es alguien que, como decimos en inglés, thrive, que es alguien que florece, que se alienta con el respeto, con la valoración, con la amistad y en el sentido de competencia, con algunos hombres más que otros. En el caso de las mujeres, generalmente el sentido del amor, especialmente por el lado sentimental también, el sentido de valoración, de aceptación y el sentido de comprensión. Cuando varones vienen y me dicen, pero hermano, yo no comprendo a mi esposa, les digo, ya. A mí me costó comprender a la mía. ¿Pero por qué? Porque usted es un hombre, es natural. Pero ¿cómo se hace? Bueno, conozca la Biblia y luego instrúyase en cómo trabaja la cabeza de una mujer. No es igual que la hermana. Entonces no la trate como si fuese su mejor amigo masculino. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes vieron cómo son las mujeres, no todas, no vamos a hacer un estereotipo, pero ustedes más o menos vieron cómo es el asunto de la mujer, ¿verdad? Dos mujeres se encuentran y hablan de un montón de cosas que a nosotros, ok, ¿ven? Y hablan, no en todas, pero ustedes saben cómo es, la mujer tiene más esa sensibilidad, y fue al mall y compró esto, y el color, y los zapatos, y aquello, y lo otro, y nosotros miramos y... No es un interés para nosotros, ¿verdad, varones? Entonces uno dice, yo quiero llegar a casa y hablarle acerca de mi trabajo. Y estaba arreglando el carro, y estaba cambiando el aceite, y me pasó esto, y este tornillo, y esta tuerca, y este que el otro, y las cosas estaban... No todas, pero ven, somos diferentes. Entonces uno dice, si no conozco, pienso que la motivación de ella o de él es incorrecta. ¿Sí? Eso es una de las cosas que en consejería tratamos también. Dios nos ha creado con un temperamento innato. Temperamento no es personalidad o carácter, sino hay algo que Dios ha hecho que es un perfil del cual ya nos ha trazado así desde el vientre de nuestra madre. Como le dijo al profeta, antes que nacieses, en el vientre ya te vi. Entonces ya Dios puso ciertas características en usted y en mí para el resto de nuestras vidas, porque eso es, esa es la manera en que Dios quiere que nosotros usemos para alabarle a Él. ¿Sí? La Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 y 2 dice que Dios nos ha creado a usted y a mí para la alabanza de ¿quién? De su gloria. En Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado ya nuestra vida, las obras, para que caminemos en ellas, de antemano la ha preparado. Entonces, el temperamento innato desde el nacimiento que Dios le ha dado a usted y a mí, sirve justamente para ir por ese camino. Usted lo tiene que conocer y lo tiene que comunicar a su cónyuge y a sus hijos. Es lo mejor. Entonces, tanto usted como ellos se respetan el uno al otro. Un gran error en las familias es querer cambiar a la otra persona. Mi esposa es testigo, yo por años al principio la quise cambiar a ella a mi imagen y semejanza. Gracias a Dios que no lo logré porque no quiero estar casado con otro como yo. ¿Ven? Pero ella hizo lo mismo, más amorosamente, pero hizo lo mismo, sin querer. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Usted como yo, ¿verdad? Decimos, ¿por qué no haces esto así, 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 como lo hago yo? ¿Por qué no piensas de esta manera? ¿Por qué? ¿Verdad? Empezamos. Nunca pregunte por qué, en realidad, porque la respuesta es, porque no soy tú, soy otro.
Entonces uno le cuesta enganchar ahí un rulemán con el otro, ¿verdad? Le cuesta. ¿Cómo es eso? Pero se logra. Y la primera cosa que uno tiene que hacer es ese respeto. Ok, somos diferentes. Vamos a conocernos un poco más. Usted dice, ¿cuánto tiempo lleva a conocerse? Hasta que la muerte los separe. Toda la vida. ¿Por qué? Well, porque yo ya no tengo 20 años y muchos de ustedes tampoco, sorry. Entonces ya a esta edad cambiamos, ¿sí o no? Ya físicamente nos rendimos cuando tenemos 20 años, no salga deprimido de aquí, pero frente a la vida como es. Ya no va así, yo me doy cuenta. Este verano me metí en tratar de arreglar mi deck y quedé más cansado que no sé quién. Pero bueno, ven, ahí está. Y la mente trabaja diferente. Uno madura, pero ya no piensa las cosas con tanto sentimentalismo, se pone más práctico. Entonces, uno cambia y eso trae más oportunidades, pero a veces más roces. La mujer llega al tiempo de la menopausia, el hombre llega al tiempo que se llama andropausia, lo que a veces se conoce como la menopausia masculina. Gracias a Dios no existe eso, pero sí la andropausia, donde también el hombre empieza a cambiar mentalmente y hay cosas que cambian. Lo mejor es conocer estas cosas, respetarlas y no tratar de cambiar a la otra persona. Con los hijos pasa lo mismo. Los adolescentes, nunca, por favor, a los que tienen adolescentes, nunca jamás vayan a volver a decir o a aceptar que les digan, usted tiene adolescentes, bueno, pero usted qué época. Ya lo predispuso, ya lo condicionó para pensar que la adolescencia es un problema. Mi esposa y yo vivimos la adolescencia de nuestros 3 hijos. Para mí fue maravilloso, ¿verdad? Para nosotros fue wow, pero al mismo tiempo había sus problemas. Pero ya uno se predispone a pensar, hey, yo también fui adolescente. Y si yo conozco lo que es la adolescencia y estoy orando por ellos y cruzamos ese periodo que no es tan largo, la juventud de ellos va a ser mucho mejor. Pero le doy un consejo si lo quiere aceptar. Si todavía no tiene adolescentes, si tiene niños, empiece a prepararse ahora para esa adolescencia de sus hijos. Amén. Porque lo que siembra ahora, lo cosecha después. El que siembra generosamente también segará. ¿Qué va a pasar? Cuando sus hijos vienen con preguntas de sexo, de política, de economía, de burla, de peer pressure, de esto y lo otro, bullies, vienen a usted, hablan con usted y dicen, yo sé que puedo hablar con papá, yo sé que puedo hablar con mamá. Y ahí es el centro de operaciones. Si no lo encuentran en casa, ¿dónde van a ir? Al internet. Vaya fuente de sabiduría. A Facebook, imagínense. O a algún amigo o alguien que los escuche. Trate de hacer de su hogar ese centro de operaciones de amor, de comprensión. Usted dice, yo no lo sé hacer, aprenda. Simplemente aprenda. Todavía su cerebro trabaja, por eso usted está aquí. Tranquilo, puede, ¿verdad? Señor, ayúdame. Aquí todas estas neuronas empiezan a conectarse mejor, por favor. Y lo va a lograr. Lo va a lograr. Roles, no Rolex. ¿Ok? El Señor nos puede dar roles. Los amo mucho, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no creo que tengamos más tiempo, pero si no, Si hay preguntas, hermano, si hay preguntas, aprovechen. saquémosle el jugo. Si hay alguna pregunta, levanten la mano y el hermano gustosamente la responde. Ahorita que termine. Sesiones privadas. Queremos oír. Queremos oír. Gracias, que Dios les bendiga. Realmente yo me siento asombrado, hermanos. Tengo que hacerle así para que me baje un poquito, o sacudirme un poquito. Toda esta semana ha sido de gran bendición en mi vida personal. El Señor nos ha bombardeado, no solamente con bombas, sino con escopeta, con metralleta, con Uzi, no sé qué usó el Señor. Hasta piedras, sí. Pero nos ha llovido, y nos ha llovido bastante fuerte. Yo creo que ahora lo importante es ponerlo en práctica. Necesitamos hacer un presupuesto, hermanos. Necesitamos comenzar a manejar bien las finanzas en el hogar, a ponernos de acuerdo. Necesitamos platicar como pareja
y como familia de cómo podemos ministrar en la obra del Señor. Ponernos de acuerdo, cómo involucrarnos como familia. Pero también, hermanos varones, hoy se nos ha reconfirmado lo que se nos ha venido diciendo. Somos pastores, sacerdotes del hogar, y el miércoles se nos dijo de que necesitamos nosotros ser los responsables de el altar familiar. Somos los responsables. No le demos la responsabilidad a la esposa o no la dejemos tirada, ¿sí? También se nos ha hablado de recuérdenme del jueves ayer, los adolescentes, ¿sí? Por eso se me había olvidado. Se nos ha dicho que realmente tenemos la sabiduría de Dios para poder hacerlo. Ninguno de aquí estamos faltos. Tenemos la gran ayuda de Dios para hacerlo. Simplemente hay que estar tomados de su mano, reconócelo en todos sus caminos. Eso es lo que nos decía el hermano ayer, ¿sí? Y también meternos con Dios para hacer esto, porque sí es difícil cualquier edad, pero necesitamos tomarnos de Dios. Y hoy, hermanos, yo creo que el Señor puso el sello, ¿sí? El broche de oro para decirnos: reconozcamos nuestros roles, aprendamos a vivir nuestra función dentro del hogar, que aunque no lavemos trastos, que aunque quizás quememos los frijoles o las tortillas, que realmente hagamos las cosas que el Señor realmente nos ha llamado a hacer, como hombres en el hogar, como mujeres en el hogar, como padres, como hijos, como esposo, como esposa. Gran responsabilidad, hermanos. Pero como digo, que nos baje un poquito, ¿sí? Tenemos tiempo, hay que practicar, hay mucho que hacer y el Señor nos ha bendecido. Así que gracias a todos por haberse hecho presentes. Yo estoy admirado del número de personas que tuvimos todos los días. Con mi esposa comentábamos el lunes, yo digo unos 10, unos 15 quizás. No, yo tengo un poquito más de fe, decía yo, un poquito más. Y no, estuvo siempre un número bueno. Gracias, hermanos. Yo sé que ha sido difícil apartar este tiempo, pero también hemos sido bien alimentados, ¿sí? Démosle la gloria al Señor, pero también hagámonos responsables de lo que el Señor nos ha dado. Y como dijo el hermano, no nos soltemos de Él. Con Él todo es posible, todo lo podemos hacer, ¿sí? Sin Él somos incapaces. Pónganse de pie, mis hermanos, y terminemos en oración. Padre Santo, gracias. Gracias porque realmente eres bueno. Tu palabra nos ha mostrado cosas que quizás las habíamos escuchado por mucho tiempo, pero es bueno, Señor, volverlas a escuchar porque nos pone nuevamente en el camino, en el rumbo que tú quieres que sigamos. Gracias, Señor. Ahora suplicamos tu ayuda para poder ponerlas en práctica, Señor. Permítenos ser buenos padres, permítenos ser buenos esposos, permítenos ser buenos hijos, Señor. Y por sobre todo, permítenos ser buenos hijos contigo, Señor. Responsables delante de ti, amorosos, entregados, comprometidos, Señor, a hacer lo mejor para que tú seas honrado en nuestras vidas. Señor, síguete manifestando en nosotros y sigue derramando tus bendiciones sobre cada uno, Señor. En Cristo Jesús nos depositamos.